El apoyo de hoy, en esta construcción de una nueva generación, le hemos dado llamada Compra la verdad y no la vendas, es la segunda parte. Estuvimos con Nadia Márquez hablando el viernes pasado, y el entrevistado de hoy para mí es un honor presentar a Gabriel Ballerini de Buenos Aires. Él es pastor, él es profesor, y quiero dejarlo con ustedes para que él mismo termine su presentación. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, Pablo. Un gusto enorme también poder acompañarles en Tucumán, una provincia de lo más querida y una provincia muy protagonista también en la defensa de la vida. Todo Tucumán es un orgullo para Argentina verlo celeste y tendrán, por supuesto, sus batallas internas y sus misiones ahí para que cualquier elemento verde pueda verse aún opacado por la distancia celeste, pero toda la provincia es una provincia donde ha priorizado siempre la defensa de la vida, así que poder acompañarles en esta emisión. ¿Qué más está haciendo tu vida, Gabriel? Bueno, un poco yo milito por la vida desde hace 30 años más o menos. Arranqué esto muy temprano, en realidad quizás un poco más, estando en el secundario. Sí, terminando el secundario, apareció un médico pro vida, década de 80, y proyectándonos una película que recientemente está saliendo ahí, una película famosa, y es un clásico para los que tenemos ya unos años, y quizás hay algún joven que no la vio y le animo a que pueda verla. Estoy hablando del Grito Silencioso, una película donde a través del grafo un médico abortista filma ese aborto, y donde uno puede ver que en el momento en que el instrumental entra para ponerle fin a la vida de ese embrión, el bebé, digamos, abre la boca como queriendo expresar un grito que ni la madre ni nadie pudo escuchar, pero estaban viendo porque estaban monitoreando con un ecógrafo ese aborto. Fue el médico en ese momento, hubo gran conversión. Estoy hablando del doctor Bernard Natanz, ¿no? Pasó de ser el médico más famoso en aborto en los Estados Unidos a ser el vida número 1, ¿no? Bueno, la película me marcó y ahí empecé a militar con este tema, y haciendo una maestría en ética médica, aún en el hospital donde yo trabajaba. Digo trabajaba porque hasta el año pasado, 30 años, me retiré en mi trabajo ahí en el hospital. Pude fundar el Comité de Bioética en el Hospital Churruca, uno de los hospitales universitarios aquí en la ciudad de Buenos Aires. Aquí comparto un poco el ministerio entre la docencia en teología, la pastoral, y con esta presión también como bioeticista, y como ahora en estos 2 últimos años fuerte activista por la vida. Sí, ya lo creo. Gabriel, ¿cómo fuiste todo este tiempo de preparación de entrevistas por un lado, por otro? Ha sido muy difícil poder conseguirte, estás muy ocupado y sigues ocupado. ¿Puedes contarnos esa vivencia tuya? Bueno, hace años, por lo menos los últimos 3, venimos así, pegándola fuertemente, con reuniones dentro y fuera del Congreso, en la calle, movilizando a la gente y sobre todo haciendo una batalla cultural. Hoy estamos reconociendo que uno de los principales crisis que tiene la Argentina es una gran crisis moral, de valores. La condición de Argentina está como está precisamente porque hay valores a los cuales hemos renunciado, hemos olvidado, hemos postergado. Y creo que aún como iglesia tenemos un llamado enorme a levantar esas banderas que se han estado perdiendo, y perdiendo cada vez más.
Y estoy hablando de los valores universales que hacen a una sociedad de bien, ¿no? Se ha perdido el respeto por todos, el respeto por los adultos mayores, el respeto en el tránsito, el respeto al que tengo al lado, el respeto a la vida, el respeto a los juzgados, el respeto al concebido no nacido. Entonces, en esa vengo hace 2 y 3 años dando charlas, generando conciencia, interviniendo en los debates, en programas de televisión, precisamente para levantar los valores que hoy hay todo un colectivo que los quiere aplastar, donde vemos que también hay un gobierno que quiere prohibirlos, cercenarlos, quitarlos de la agenda pública. Hoy se habla de derechos, lo que no son derechos. Y a la hora de extender estos derechos nuevos, y digo derechos nuevos poniéndolos entre comillas porque no hay a matar, no hay un derecho a la muerte, derecho por excelencia, pero los nuevos derechos lo que hacen es vulnerar los derechos históricos, los derechos universales, el derecho a la libertad, el derecho a expresión, el derecho de conciencia. Entonces, o hace falta una militancia, no sino también en levantar esas banderas, que como cristianos, entiendo, es una obligación moral tener que levantarlos. Vemos cada vez más una sociedad y un gobierno con leyes colectivas que se ha metido con la educación de nuestros hijos, se ha metido con el valor de la vida, se ha metido con nosotros, con el matrimonio, con la familia, con la libertad de expresión, se ha metido con las iglesias. Los casinos están abiertos, hay zonas en donde las iglesias están cerradas. Yo creo que ahí Tucumán está medio liberado. Acá tenemos todavía una restricción muy fuerte. Y hay ciudades donde directamente no está abierta la posibilidad de los públicos, digamos, ¿no? Entonces, vemos ahí una intencionalidad de coartar estas libertades, y creo que, y es lo que he estado buscando, Pablo, un poco respondiendo a tu pregunta, tener charlas, generar conciencia, esta batalla cultural hay que dar en cada uno de nuestros ámbitos. Y... Perdón, sí, perdón. en una frase muy sencilla para que todos podamos entender, ¿a qué te refieres cuando hablas de batalla cultural? Creo que no está muy claro. Claro, estamos en realidad frente a un colectivo, frente a una ideología imperante que es con varios países, no solo esto ocurre en Argentina, es al unísono de un montón de naciones que responden a intereses supranacionales, no responden a una agenda global. Venimos padeciendo el avance de un marco ideológico que cada vez vulnera más libertades, que cada vez vulnera más derechos, y que, por el contrario, esta mirada progresista, y hablo en términos políticos o en términos ideológicos, este marxismo cultural aliado al marxismo cultural, aliado, digamos, algunas consignas que levantan las izquierdas, lo que hacen precisamente detrás de un Estado no laico, laicista, descriptivo de cualquier expresión religiosa. Estamos viviendo una cristofobia muy fuerte. Estamos viviendo el ataque directo cristiana, toda expresión de valor. Cualquier persona que hoy levante un concepto de valor absoluto, levante un concepto de moral objetiva, enseguida va a ser descalificado, va a ser amedrentado, si es un joven, un adolescente en una clase, hay bullying contra él, precisamente porque hoy hay un colectivo ideológico contrario a los valores exactamente que la sociedad ha manifestado desde siglos. Entonces, hoy hay una gran confrontación entre un sector progresista
y un sector conservador al que adherimos como cristianos, es decir, conservador de los valores que surgen de la tradición judeocristiana. ¿De dónde surge el derecho a la propiedad privada? Y de la ley de Moisés. Tenemos 2 mandamientos ahí: no tomar los bienes ajenos, y no robarás, ¿no? Entonces, hay toda esa herencia cristiana marca valores tradicionales de las sociedades occidentales. Entonces, hoy están siendo avasallados esos valores y que hay que defenderlos. Una diferencia, diría yo, no tan grande, pero importante, salen favoreciendo este proyecto de ley. ¿Cómo es que se puede entender esto? Precisamente porque hoy tenemos una casta política que no representa al pueblo. Tenemos una casta no política. Me está hablando de un partido, ¿verdad? En general. Estoy hablando absolutamente en general, y esto es transversal a todos los partidos. Es decir, hoy tenemos una casta política donde en realidad es parecido al espíritu monárquico, en realidad a ese espíritu republicano que representa al pueblo. Entonces, por supuesto, Provida, una de las últimas destacadas encuestas de Giacobbe, una encuestadora, analítico de lo más destacado, presenta precisamente por el número de entrevistados y contemplando todas las provincias en forma bien federal. Argentina es vida. El 70% de la población no quiere muerte. Entonces, si realmente tuviéramos diputados que representan al pueblo, no tendría que haber sido la representación ayer de esa media sanción. Pero por otro lado, esto va al Senado y los senadores representan provincias. La verdad es que si los senadores representaran la voluntad de las provincias, también esa ley se tiene que frenar, porque la mayoría de las provincias son celestes. Entonces, acá vemos que hay intereses que van mucho más allá de la voluntad de representación del pueblo, donde vemos que en realidad gente de bien, Pablo, defiende valores, pero los políticos defienden intereses, y no los intereses de la gente, no los intereses quien dicen representar, y mucho menos los intereses de la patria. Si hay algo que necesita Argentina, Argentina necesita patria, necesita políticos con patria, necesita políticos que tengan vocación de servir a la patria y no llegar a la política para servirse de ella. Entonces, lo que hemos visto es una casta política que el único interés que tienen ellos mismos, ¿no? Y me animo a decir, están gobernando contra el pueblo y para beneficio personal. Bueno, yo creo que esto es algo que está quedando cada vez más evidente, que no es cuestión de un partido, sino una casta, como vos definió, y que sería importantísimo que nosotros como sociedad maduremos, despertemos y refresquemos la memoria para las próximas elecciones, porque somos nosotros los que tenemos la prioridad frente al voto, a un voto pensado, a un voto inteligente, parar esto que de otra manera nos sigue consumiendo, ¿no? Totalmente, Pablo. No, un poco lo que vos decías, algo muy sencillo. En todas las ciudades y demás. A ver, creo que hay que madurar el voto y hay que hacerlo racional, por favor, coherente. Para alguien que se llama pro vida, para alguien que se autopercibe pro vida, es incoherente llamarse pro vida y votar a un espacio donde en campaña anticipó que su posición categóricamente era budista. Entonces, no se puede ser pro vida y votar al frente de todos. Es incompatible ser pro vida y votar al frente de todos. Por otro lado, llamarse pro vida y votar a Juntos por el Cambio, que fueron los que presentaron en el Congreso, es lo mismo, no hay diferencia, es lo mismo, en este es lo mismo. ¿Por qué? Los últimos ministros de salud que he tenido
tal ministro Rubinstein en el anterior gobierno, que después fue degradado a secretario de salud, como el actual ministro de salud, son ministros que llevan adelante políticas maltusanas, es decir, con políticas de restricción de la natalidad, que quieren imponer el aborto. Tanto en la anterior gestión como no hay diferencia. Entonces, llamarse provida y votar lo mismo, hace 40 años, Pablo, Argentina sigue padeciendo políticas de la socialdemocracia que dicen ayudar a los pobres, pero lo que hacen es multiplicar la pobreza. Estas cifras escandalosas de pobreza con un 60% de pobres. Entonces, lemas tan románticos y lindos como la solidaridad, el impuesto país, impuesto solidario, justicia social, si fuera, no tendría pobres en la República Argentina. Pero lamentablemente, no tenerlos. Es escandaloso tener esas cifras de pobreza con la cantidad de impuestos que los argentinos estamos pagando para no tener pobres, ¿no? Pero bueno, estamos en manos de una casta política que en realidad, sea de un sector o de otro, los dos frentes mayoritarios, hay que barrer de una vez por todas para darle lugar a gente que realmente ame al país, ame la patria y genere políticas para el bien del pueblo. Correcto, correcto. Vos sabés que la vez pasada estuve escuchando reiteradamente a un pastor de Venezuela, Guido Ávila, y él sostiene que debe haber un triple despertar. La sociedad necesita despertar, el liderazgo espiritual debe despertar y la iglesia necesita despertar. ¿Vos crees en tu vivencia, porque creo que es una visión bastante amplia, nacional e internacional, vos crees que esto se está dando? Se está dando cuentagotas, por lo menos aquí en Argentina. La verdad es que todavía, bueno, en la viña del Señor hay de todo, decía un gran pastor, menos uvas, ¿no? Pero digamos, esta apertura se da cuenta, todavía hay gente que entiende que la política es del diablo, entiende que es el enemigo, que no logra conceptualizar que si bien no somos de este mundo, porque hemos nacido de nuevo y tenemos una vida en Cristo, y nuestra proyección más allá, trascendente, más allá de esta vida, la tenemos, por supuesto, en Cristo Jesús. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y somos ciudadanos de una nación, y tenemos derechos y obligaciones, y no hay nadie que sea escéptico políticamente. Por más que alguno crea que no, todos estamos de alguna manera por acción u omisión tomando decisiones políticas. Entonces, creo que le llegó el momento a la iglesia de madurar estos temas. Algunos se quedan en esa posición contemplativa. Hay que orar. Hay que orar y nada más. Bueno, precisamente un pensador evangélico, Paul Tillich, ¿no? Decía, ok, aparte de orar, ¿qué más podría yo hacer? Claro que tenemos que orar y sabemos que la oración y que Dios, la mano de Dios, pero aparte de orar, ¿qué más puedo hacer yo para bendecir el país donde vivo? Entonces, creo que llegó el momento de madurar estos temas como iglesia. Por supuesto que hay algunos líderes religiosos, sacerdotes, pastores, que siguen mirando los Simpsons, están entretenidos mirando Netflix y que no entienden la batalla espiritual, cultural y política que hoy estamos viviendo, que se está metiendo para destruir la vida, que se está metiendo para destruir la familia y se está metiendo precisamente para en contra aún de los valores de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que entender esto y también poder desarrollarse para llevar adelante los desafíos, no solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. Creo que la iglesia tiene una palabra en este tiempo que dar.
una orientación tiene que dar, y creo que hay agentes dentro de la iglesia, ¿sí? Hombres y mujeres de fe que encarnan valores que bien pueden estar sirviendo a la nación para construir una Argentina mejor. Correcto. Yo creo que dentro de todo eso que estabas mencionando, también ha estado en el pensamiento de muchos, ha estado creo que en el pensamiento tuyo y mío también, nada más que es como que uno ha ido entendiendo algunos, muchos al ver toda esta pandemia y toda esta situación de cataclismo y demás, ¿no? Empezó a pensar que ya viene, que ya no va, que se va para cualquier lado. Entonces, y yo creo que ese tener las valijas hechas y no entender, como dice César Vidal, que la iglesia está no para echar cuentas de cuándo pueda venir el Señor o cuándo esto se termine, sino cómo ser sal y cómo ser luz. Esto a mí me llegaba a una conclusión que creo que la compartimos, de que mucho de lo que está pasando no es por lo que el enemigo está haciendo, sino por lo que la iglesia, hablamos de iglesia evangélica, católica, lo que fuera, que pueda entenderse con confesión de fe, que quiere inyectar sal y luz en el mundo, que mucho de lo que está pasando es por nuestra inactividad. ¿Te interpreté bien? Exactamente, Pablo, y coincido plenamente. Es decir, ya siempre repito en mis charlas, como pastor bautista, me identifico y admiro también otro gran militante social y otro pastor bautista muy destacado, Premio Nobel de la Paz, como fue el doctor Martin Luther King Jr. Él precisamente decía esto, ¿no? No me preocupa tanto la maldad de la gente, digamos. Más me preocupa es el silencio y la indiferencia de los buenos. La gente nuestra, ¿dónde está? ¿Dónde está la militancia hoy que quiere encarnar valores y que quiere ver, deseamos una Argentina mejor, ok, ¿y qué estamos haciendo nosotros para poder alcanzarla? Deseamos que la vida prime por sobre el aborto, ok, fuiste a marchas, has participado, entonces necesitamos encarnar de alguna manera, poner en acción eso que deseamos. En este tiempo de batalla o hacemos catarsis en las redes, y posteamos en las redes o nos quejamos permanentemente de lo mal que está el país, que lo mal que está la economía, lo mal que está aquello, o hacemos algo para poder empezar un cambio en serio. Y la verdad es que necesitamos madurar todas estas temáticas y entender que tenemos que pasar a la acción, tenemos que hacer algo. Tenemos que entender que esa tensión que tenían los tesalonicenses con la llegada a la segunda venida del Señor, que se mantiene, ¿no? Es decir, creemos que tenemos una proyección trascendente más obvio. Esa tensión entre el ya y el todavía no. El Señor está viniendo. Y ya, pero todavía no. Y en el todavía no, mientras esté con los pies aquí en la tierra, yo tengo que seguir cumpliendo la misión de la iglesia. Hay una sociedad en tinieblas, hay corrupción, hay que ser luz, hay que ser sal. Cuando el Señor le demandaba esto a la iglesia, hablaba de sal en términos de la sal en el sentido de evitar la putrefacción. La sal era la heladera de aquel entonces, evitaba que los alimentos se descompusieran. ¿De tanta corrupción? Precisamente de carencia de sal. ¿Por qué hay tanta corrupción en el entramado social y político de la Argentina? La iglesia ha cedido esos lugares, no se ha metido por décadas en esos lugares, y espacio vacío que la gente buena no ocupa, espacio vacío que alguien sin valores y sin escrúpulos va a ocupar. Y la iglesia ha cedido en este tiempo, a mi modo de ver, esos espacios para que hoy estén gobernando realmente no gente con valores, gente con prontuario. Gente que tiene antecedentes, un gobierno que siquiera se atreve a votar una ley de ficha limpia, no hay nada limpio. Entonces, dirigentes de un país de esa calidad, está más que claro cuál va a ser el destino de la Argentina. Necesitamos una iglesia que despierte,
que está hermanada, que puede unirse y entender que todos, la Iglesia como actor social, la Iglesia es también un actor político. Y no para hacer política partidaria, porque la Iglesia no tiene que involucrarse en política partidaria. No se trata de llevar la política a la Iglesia, no señor. Se trata de llevar valores cristianos a la política, es al revés. Totalmente. Pero es la Iglesia la que aporta a esos hombres y mujeres que van a provocar esa transformación que nosotros deseamos. Correcto. Gabriel, en este sentido, hablaste de una batalla cultural y lo que está compartiendo en esta ponencia es de verdad y contrarrestarla con la mentira que se quiere imponer como verdad, ¿no? Es una frase del rey Salomón esta: compra la verdad y no la vendas, la enseñanza, la instrucción y la sabiduría. ¿Qué estrategia te parece útil para poder hacer un apoyo a nuestros jóvenes, a las generaciones que vienen, a la gente de dentro y fuera de la iglesia, para contrarrestar esta mentira con una verdad que nos trae libertad en medio de lo que estamos viviendo? Precisamente, Pablo, a ver, yendo al terreno para que se entienda, ¿no? Es decir, en este tiempo de tanto relativismo, en este tiempo donde la verdad carece, de este tiempo de posverdad, donde niega la verdad, pero se niega hoy la verdad, aún la verdad lógica, la verdad fáctica, la verdad de laboratorio, se niega eso. Entonces estamos viviendo un tiempo donde hay una manipulación del lenguaje como arma política para llamar a las cosas que no son como si fueran, que lo Perdón, que es es parte de esa postura abortista que nos está imponiendo una mentira como si fuera verdad, porque no tiene asidero que está haciendo. Exactamente, es decir, esto es de manual porque esto se hizo muchos años antes en los Estados Unidos y se viene repitiendo, por ejemplo, en el caso del aborto, ¿no? Se miente y se miente con cifras escandalosas que llegan a un absurdo extremo difícil de hablar. Yo tengo varios programas de televisión hechos con esto, digamos, está ahí en mi canal de YouTube, pero todos recordamos ¿Con tu nombre, se lo puedo ubicar? Sí, en el canal de YouTube, Gabriel Valerini, ahí están todos los programas donde yo participé y hay videos material, pero por ejemplo, recuerdo el famoso caso, y eso lo conté en Intratadas, acá en América, famoso caso de uno de los primeros hombres que lograron el documento femenino, Florencia de la B, que verbalizó una cifra escandalosa, muy difícil. Entonces, decía, bueno, en Argentina mueren 54 mujeres por minuto en estos clandestinos. A ver, simple operación matemática, si multiplicás, Pablo, 54 mujeres por 60 minutos que tiene una hora, por 24 horas que tiene un día, por 365 días que tiene una, más o menos te va a dar una cifra un poco mayor a 28.300.000 mujeres muertas en un año. Es decir, una cifra que todavía no tenemos esa cantidad de mujeres en Argentina. Ridículo. Es decir, es difícil poder olvidar semejante disparate. Pero ¿qué es lo que se hace la sociedad? No solo el tema del aborto, con tantos otros. Se crean eufemismos, se crean palabras para expresar en realidad, no hay que caer nosotros en esos eufemismos. Es decir, es interesante ver, por ejemplo, un manual publicado por la International Planned Parenthood que explica a sus militantes abortistas qué lenguaje tienen que dar para hablar de aborto sin nombrar la palabra aborto. Es interesante cómo se oculta la verdad, porque lo que se intenta es manipular no solo el lenguaje, sino las emociones de tal manera, de negar la entidad biológica del embrión. El ministro dijo que es un fenómeno, es decir, ningún científico bien informado puede negar que allí hay vida humana desde la concepción. Esto es innegable, pero esto es un dato duro.
que llama la atención que sea médico realmente. Hasta un mal alumno en medicina que haya reprobado en biología sabe este dato, digamos. Pero bueno, esa gente hoy nos lidera y esa gente hoy gobierna el país. Entonces, hay una intencionalidad de ocultar la verdad. Dice la palabra que la iglesia es baluarte de la columna y baluarte de la verdad. No podemos callar la verdad. Hay que decirla en amor, hay que decirla con respeto, pero la verdad como principio tiene que estar por encima de cualquier mentira. Hoy Correcto, correcto. podemos tener incluso hasta un problema, no sé si penal, pero por lo menos un dolor de cabeza frente al INADI también, por alguien que es para la policía de la KGB, el control del De aquellos pensamiento y la tiempos. libertad de expresión, ¿no? Se reprime la Mm. libertad de expresión. Entonces, simplemente con decir una verdad tan sencilla como decir un hombre es un hombre y no puede cambiar. Una mujer es una mujer y no hay posibilidad de... El resto de teorías de género es una fantasía ideológica que surge de la construcción de una ideología. Decir algo tan sencillo y claro como esto, bueno, hoy es punible una sanción o por lo menos de un dolor de cabeza legal. Claro. Más allá del rol como cristianos y como iglesia, la verdad tiene que primar por sobre todas las cosas. Bien. Vamos cerrando un poquito, Gabriel. Esto que me parece fundamental. He estado hablando de lo macro y de afuera. ¿Cuál te parece que es el rol de los padres en la formación de sus hijos, pese a la votación que ha habido, que salga, que venga o que se deshaga el gobierno? ¿Yo cómo puedo contribuir un granito de arena en la formación de mis hijos, de mis nietos, de las generaciones que vienen? Fundamentalmente es importantísimo. Los valores se transmiten en casa, los valores se transmiten en la familia y el colegio puede aportar datos, enseña geografía, mapas, matemáticas, historia y lo que fuera, pero los valores se imparten y se cocinan en casa. Y sobre todo la verdad. Sobre todo la buena información. Lamentablemente hoy tenemos el uso de la institución educativa como, Para todos. Como un rector. como elementos para adoctrinar a la generación de argentinos estudiantes. Entonces se usa la escuela como medio de manipulación, ¿no? Nosotros vemos las universidades, los terciarios, los profesores fundamentalmente que están tomados por un colectivo totalmente ideologizado, ¿no? Funcional a este progresismo verde, a este progresismo de izquierda. Entonces, la familia creo que ocupa un rol fundamental. Mira, Pablo, en la ley que ayer le dio media sanción diputados, entre uno de sus artículos, el artículo 5 de esta nueva ley de aborto, el personal de la salud, no se refiere solo a los médicos, todo el personal de la salud que aborte a esa mujer, a esa jovencita, a ese adolescente que va a hacer una consulta, tiene la obligación de suministrar información sobre el aborto, incluso sin que el paciente se lo pida. Es decir, aun cuando vaya una mujer embarazada, lo primero que, si esta ley sale, lo primero que le tiene que vender el hospital es el aborto. La posibilidad de abortar. Es decir, y no está compensado al revés. No le pueden hablar de una ecografía, no le pueden hablar. Una locura. Una locura. Entonces, la intervención de la familia frente a esa desinformación del Estado, la perspectiva de la familia para aclarar, tenemos que aclarar incluso hasta la historia. Hay un revisionismo histórico que intenta más construir un relato de lo que ocurrió que hacer historia ¿no? Entonces, hoy la familia me parece que es vital la mirada de los papás,
bueno. que puedan acompañar el proceso educativo en todos los niveles y poder charlar, hacer de la mesa familiar un lugar de encuentro, de poder charlar estas temáticas que afectan a la vida, ¿no? Y los valores precisamente y el criterio precisamente va a terminar siendo modelado en la construcción de lo que se habla en casa. Perfecto. Bueno, te fortalezca día a día y que podamos ser ese grano de sal y esa luz en medio de esta oscuridad para poder ir avanzando. Ya sabemos que el resultado está del lado es decir, Dios ya venció, hace falta el aporte de que estamos. Así que muchas gracias de mi parte, de parte de la audiencia, y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Pablo. Un gusto enorme poder hablar contigo y también poder llegando por este medio también a toda la gente linda de Tucumán. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Nos vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos, no se vayan. Gracias. Muy bien. Bueno, después de refrescarnos un poquitito con esto y espero que esto les anime y nos ayude a cobrar ánimo y seguir adelante. Hay una tumba vacía que reclama y declara la victoria hace más de 2000 años. Esta batalla ya está ganada, esta guerra ya está ganada. Hay que seguir peleando las batallas hasta el final. El ladrillo que dimos para poner hoy en nuestro programa era: adquiere la verdad y no la vendas. También sabiduría, educación e inteligencia. Son las palabras del rey Salomón hace miles de años ya. Y quiero simplemente mencionarles un informe de Infobae del 3 de diciembre titulado Las 7 mentiras capitales del gobierno para justificar su insistencia en legalizar el aborto. Y el subtítulo de este mensaje es: si es necesario engañar para promover un proyecto, es que algo anda mal. Por eso dijimos, compra la verdad y no la venda. Dice Infobae en este informe, sus promotores saben que no están respaldados ni justificados por la realidad, ni por la estadística, mucho menos por la ciencia. Yo lo tengo al artículo acá, no los quiero aburrir, así que se llama en Infobae del 3 de diciembre, búsquenlo, las 7 mentiras capitales del gobierno para justificar su insistencia en legalizar el aborto. Y si alguien quiere, me escribe al número de celular que aparece ahí en pantalla, se lo puedo enviar sin ningún problema. Lo que quiero dejar en claro en este tiempo es que hoy más que nunca necesitamos conocer la verdad y defenderla, como dijo Gabriel Valerini recién, a costa de todo, pues esto nos permite caminar en libertad, en luz, en medio de las tinieblas, sin tropezar. Y saben que esto me hizo recordar las palabras de Jesús, cuando dice en el Evangelio: yo, la luz, he venido al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y escúcheme bien lo que quiero compartirle, porque me parece que viene de parte del cielo. Cuando hablamos de creer, cuando él dijo, para que todo aquel que cree en mí, no está hablando de una religión, no está hablando de un relato, no está hablando simplemente de una oración de fe, como decimos muchas veces nosotros. No está hablando de una religión, no está hablando de una postura religiosa, no está hablando de un acto, sino más bien de un proceso de cambio en su vida y en la mía. Un creer constantemente para desterrar mis propias mentiras, las mentiras del sistema, la oscuridad en la cual nos está metiendo esta casta, como decía Gabriel recién, y poder
elegir constantemente creer esa luz que nos ayuda a caminar en medio de un mundo que está cada vez más oscuro. Y saben que este creer, esta elección de creerle a Jesucristo, es una elección personal, diaria y voluntaria. Nadie me obliga, él no va a manipular a nadie. Y esto es lo sorprendente, porque muchas veces la religión nos manipula, cualquiera, la evangélica, la católica, la musulmana, cualquiera, porque es el hombre ejerciendo poder sobre el hombre. Jesucristo, cuando estuvo acá y vino no a establecer una religión, sino a traernos la luz de Dios para vivir de una manera edificante, libre, diferente, él claramente dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y cuando en alguna de esas revueltas mucha gente de las que le seguía al ver los milagros de él se empezó a ir, él tomó su grupo pequeño, esto lo dijimos en alguna de las charlas, está en el canal, búsquela. Él se dirigió a los suyos y le dijo: ¿acaso quieren irse ustedes también? Por eso insisto en este punto de que es una elección personal, es diaria y es voluntaria. Y quiero promediar esto que quiero compartirles antes de irnos. Aguántenme unos minutitos. 3 principios que nos pueden ayudar en cuanto a cómo caminar en esta verdad, cómo poder persistir en este creer constantemente. No estoy hablando de la salvación futura, es poder ir caminando en medio de la oscuridad con una luz que viene directamente del cielo cuando yo elijo diaria, voluntaria y personalmente seguir esta luz. En primer lugar, el primer principio, el primer principio que me puede ayudar a caminar en esta verdad es florecer en medio de la adversidad. Dijo T.D. Jakes, un predicador africano creo que es: no creas que Dios va a quitar la adversidad para que pueda florecer. Vas a tener que aprender a florecer en medio de la adversidad. ¡Qué tremendo! No creas que Dios va a quitar la adversidad para que pueda florecer. Tienes que aprender a florecer en medio de la adversidad. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo de encierro, en este tiempo de reprogramar, de reinventarnos todo, jamás me hubiera imaginado estar frente a una cámara conversando sin ver a nadie, y ahí habiendo muchos que me están viendo y muchos otros que me van a ver después. Jesucristo hace años atrás dijo en su oración a Dios, al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Era el mismo principio, aprender a florecer en medio de la adversidad. Y dijimos en algunas charlas anteriores, esto requiere un cambio de actitud. Frente a la crisis, frente a la depresión, frente al problema que aparentemente no tiene solución, vos y yo tenemos 2 alternativas. O nos largamos a llorar, o cambiamos la actitud, cambiamos el chip en la mente, en el corazón, en el espíritu, y nos dedicamos a fabricar pañuelos en medio de la crisis para poder ayudar a aquellos que no han tenido otra alternativa que ponerse a llorar. ¿De qué lado está usted? No estoy hablando de pañuelos celestes o verdes en este tiempo. Estoy hablando de algo mucho más importante. En medio de la crisis, aprender a florecer significa dejar de llorar y ponerme a fabricar pañuelos para ayudar a aquellos que están llorando. Segundo principio, necesitamos aprender a resolver nuestro dolor. Si no aprendemos a transformar el dolor, lo vamos a terminar transfiriendo a las generaciones que vienen. Y saben, queridos, me temo que mucha gente en el día de hoy, por no haber solucionado sus problemas del pasado, está contaminando la generación que viene. No aprendió a solucionar sus dolores internos y los está transfiriendo sin querer, sin darse cuenta, a sus hijos y tal vez a sus nietos.
¿Saben que hay un principio maravilloso en la Biblia, en la profecía de Isaías, que dice, hablando de Jesús, cuando vino a ocupar nuestro lugar en la cruz, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido? Es decir, que en la cruz hace 2000 años, Jesús no solamente cargó con nuestros pecados, sino que además cargó nuestros dolores. ¿Para qué lo sigue llevando usted? ¿Para qué lo sigo llevando yo? Si no dejamos el dolor del pasado, quedamos presos de este dolor. Y el tercer principio, hablamos de florecer en medio de la adversidad, hablamos de terminar con el dolor del pasado, y justamente el tercer principio habla de hacer dos cosas: olvidar el pasado y extenderme hacia lo que viene. Este es un gran principio. Olvidar el pasado y extenderme hacia lo que viene. Dejar el pasado atrás para poder extenderme frente a lo que tengo delante. Alguien dijo, dejar de pensar en el pasado y comprender acertadamente lo que estamos viviendo en el presente es la mejor forma de construir un futuro de acuerdo al diseño de Dios. Lo repito, dejar de pensar en el pasado y comprender acertadamente lo que estamos transitando en el presente es la mejor manera de construir un futuro de acuerdo al diseño de Dios. Miren, ya lo dije el viernes pasado del anterior, si hay algo bueno que nos tiene que enseñar esta pandemia, es que hayamos aprendido a resolver situaciones pendientes. No podemos seguir igual. Esto está cambiando muy rápido y nuestra resiliencia, nuestra capacidad de hacer frente a las adversidades tiene que evolucionar, tiene que extenderse, tiene que estirarse, tiene que ser mayor cada vez. Estamos cambiando, pero esto no es suficiente. Yo le hablé en la evolución de las marchas de 350 a 4.500 a 40.000, a 3 marchas en menos de 10 días en Tucumán, pero no es suficiente. Lo dijo Gabriel recién y lo estamos repitiendo constantemente. Necesitamos vivir en una actitud de un permanente cambio, buscando y defendiendo la verdad. Por eso el apóstol Pablo hace tiempo atrás dijo, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está delante. Deje atrás el pasado. El pasado es una mochila pesada que no nos impide avanzar, no podemos avanzar. Filtre las noticias que está escuchando. Filtre lo que mira y lo que escucha. Suelte, perdone. Hemos hablado ya de este punto tan importante en nuestra vida para agilizar y soltar esta mochila que no nos deja avanzar. Y piense en lo que tiene por delante. Decíamos la vez pasada, construyamos un legado que alcance y que marque por lo menos la vida de 3 generaciones. La suya, la de sus hijos y la de sus nietos, o las de tus alumnos y la de los alumnos de tus alumnos el día de mañana. Si estamos viviendo en el pasado, cortemos de una vez y comencemos a escribir una historia nueva y ver el futuro con esperanza. No importa dónde esté, no importa cuán negro haya sido su pasado, no importa los líos que han venido de atrás, corte de una vez y acepta el reto de construir 3 generaciones. La suya, de escribir una diferente historia para usted, para sus hijos y para sus nietos. Por eso decíamos en otra charla, es importante dejar de pensar en herencia y empezar a pensar en legado. La herencia es el auto, el plazo fijo, las casas o las deudas, sea positivo o negativo, que usted y yo podemos dejarle a nuestros hijos. El legado es cómo marcamos el ser de una generación. Por eso necesitamos más que nunca pensar en las próximas 3 generaciones. Debemos prepararnos nosotros, pero además preparar a las generaciones que vienen. Necesitamos construir, por eso estamos hablando de agregar un ladrillo a esta nueva generación
viernes tras viernes. Y acompáñeme el viernes que viene porque va a ser el último de este ciclo hasta el año siguiente. Pero ¿cómo asumimos nuestra responsabilidad para construir el ser de una generación que asuma su responsabilidad sin escapar de las presiones? Si algo les está enseñando esta ley que ya tiene media sanción, es a no pensar en las decisiones, en las consecuencias de las decisiones que se toman. Viví tus derechos, viví el hoy, no te preocupes del pasado. Algo tan trágico y tan terrorífico, porque el que no puede asumir las responsabilidades de las decisiones que toma hoy, menos las va a asumir el día de mañana. A formar el ser de una generación que marque la diferencia cambiando los destinos y los ambientes. Una generación que en vez de caer en sus pasiones egoístas, decida dejarse llevar por obedecer la voluntad de Dios cada día de su existencia. Una generación que en vez de estar atada a la fuerza paralizante del temor, aprenda a poder ser liberada por la fuerza revolucionaria del amor. Decía, Gabriel nos estaba hablando de valores y esto es importante, pero ya lo dijimos en otra charla anteriormente. No son valores lo que necesitamos, sino virtudes. Porque valor es lo que se declara, pero virtud es lo que se encarna. Y lo dimos con un ejemplo. La solidaridad es un valor. Ahora, ¿soy yo solidario? Esto es una virtud y este es un proceso en el cual estamos inmersos todos. Esto es lo que necesitamos nosotros, queridos. Esto es lo que necesitan nuestros hijos. Hablemos, como nos dijo Gabriel recién tan acertadamente, hablemos con nuestros hijos sobre el futuro glorioso que Dios nos prometió. No solo pasar el mal momento, este virus se va a ir en algún momento, aunque vengan otros, no importa. No pasar el mal trago presente solamente. Nos están mirando. ¿Qué estamos dejando? La vida no termina en usted. ¿Cómo se cae? ¿Cómo se levanta? Nadie pierde una batalla por caerse, pierde por no saber levantarse. Por eso, y termino este tiempo, piensen como familia, y lo dijo Gabriel recién también. Veo que estamos en la misma sintonía. Piensen como familia, proyecten, sueñen. Vamos a construir un pan mejor que el que existe en nuestra ciudad. No estamos solos en este esfuerzo. Dios es el más interesado en sacar este mundo adelante, en sacar la familia adelante, en sacar a cada uno de nosotros adelante. Necesitamos algo superior a lo que estamos viviendo en este tiempo. Aprovechemos este tiempo de encierro para meditar en estas cosas, para meditar y charlar en familia, formar a nuestros hijos, ayudarles a crecer y madurar, priorizando siempre lo correcto. La madurez se adquiere cuando yo elijo sistemáticamente hacer lo que corresponde y no lo que quiero, priorizar el deber sobre el placer. La comodidad siempre nos va a achatar, siempre nos va a llevar a elegir el placer en lugar de las convicciones. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, claro que se puede. Va a llevar tiempo porque esta construcción de poder no es de arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba y va a llevar tiempo. Por eso hablamos de construir un legado que alcance 3 generaciones, la suya, la de sus hijos y la de sus nietos. Gente que busque a Dios y que reencamine sus vidas, que formemos generaciones que defiendan la vida, la libertad, la justicia y la familia. Alguien en el futuro tiene que hablar bien de nosotros, no que nos acordemos, ay, el papá que tuve, ay, la mamá que tuve, ay, el abuelo que me marcó para mal. No, no, no. Alguien en el futuro tiene que hablar bien de la siembra que vos y yo estamos haciendo en este día y estar contento de ser descendientes nuestros. Termino con este versículo que está en la Biblia y que dice en Hebreos 11:20, por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. Es decir, que
El papá Isaac vio por adelantado lo que les esperaba a sus hijos en el futuro. Le creyó a Dios e hizo que sus hijos puedan creerle a Dios. Subamos a nuestros hijos a un monte alto y le mostremos el futuro glorioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vivimos un momento de crisis. Oremos, clamemos a Dios, pero hagamos nuestra parte. Proyectemos con fe en el futuro. Y como decíamos en alguna oportunidad, usted si tiene hijos chicos, escríbales una carta de todo el sacrificio y cómo usted está proyectando la vida de ellos y guárdela para que ellos la lean cuando cumplan 16, 18 años, cuando alcancen la mayoría de edad. Todo el sacrificio que usted y yo podamos haber hecho en este tiempo para que a ellos les vaya bien. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una visión de futuro, mi vida cambia. Esto es todo lo que teníamos preparado para hoy. Estamos terminando a tiempo. Les agradezco muchísimo. Compartan este video, suban al canal de YouTube, suscríbanse, activen la campanita para recibir las notificaciones. Y por favor, aunque no llegue por WhatsApp, en las listas de difusión, casi 1000 contactos que constantemente estábamos mandando, no sabemos bien qué es lo que está pasando, si WhatsApp cambió sus políticas, si me bloqueó la cuenta o qué haya pasado. El viernes a las 19:30 en punto estamos para terminar nuestro ciclo y desde ya le anticipo cuál va a ser el tema. Tiene que haber más. Tiene que haber algo más de lo que estamos viviendo. Buenas noches, los bendigo y será hasta el próximo viernes a las 19:30 en punto. Gracias.